Buenos días. Hoy celebramos el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, en la Asociación Vecinal, como ya es tradicional después de muchos años. Y la verdad es que nos es muy grato contar con Alex Beltrán, que es el secretario de organización de la Agrupación Socialista de Tetuán. Le hemos invitado para que nos dirija unas palabras. Así que adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, María, porque siempre... A todos y a todas. A todas. Todas las personas, vamos. A todas las personas. No, decir que para mí es muy grato siempre que puedo, siempre que me deja mi puesto de becario precario, poder venir a esta asociación, porque la verdad que siempre me lo paso genial y siempre que puedo pues me gusta acompañaros. Y más hoy, pues un día que es especial, que es, por así decirlo, especial para todos. Yo tengo 33 años, lo comentaba antes, que yo cuando se votó la Constitución ni siquiera mis padres me tenían en mente. Y el otro día cuando María me dijo, oye, vente y nos dices unas palabras y comentas un poco, yo me planteé, bueno, ¿qué puedo contar yo? Algo que ni siquiera he votado. Y en el trabajo, en el café, me reuní con mis compañeros que tienen más o menos mi edad, incluso son menores, tienen 20 y tantos años, y les pregunté, oye, ¿esta es la Constitución? ¿Vosotros qué planteáis? O cuando dicen el tema de la reforma constitucional, ¿qué pensáis? ¿Cómo se puede articular esto? Y me sorprendí porque la verdad casi todos me dijeron algo, bueno, lo de la corona, que parece que está ahí, que es un tema que le suena a todo el mundo, pero no muchos me supieron decir mucho más acerca de cómo plantear una constitución y cómo plantear la reforma constitucional. Y yo creo que un gran homenaje que le podemos hacer hoy a la Constitución es poder hablar sin ningún tipo de dramatismos y sin ningún tipo de problema. Podemos hablar de cómo plantear una reforma constitucional, de qué aspectos o qué grandes áreas podemos sentarnos, podemos dialogar, podemos empezar a trabajar en esa reforma, porque yo entiendo que en el año 78, pues yo ni siquiera había nacido, como os he dicho, pero había una serie de derechos, había una serie de conceptos que ni siquiera los constituyentes del 78 podían tener en la cabeza. Estamos en el 2016, 38 años de historia que nos ha permitido llegar hasta aquí con una constitución pues buena para estos 30 años, pero que desde luego poco tiene que ver con la actualidad, con la realidad social que vive la España del 2016. Yo por eso cuando María me planteó venir a hacer una charla, me preparé una especie de guión que me vais a permitir que coja, porque bueno, me parece importante por lo menos señalar algunos aspectos que sí que debemos de señalar o de poder hablar para empezar. Yo ayer leí una noticia y decía que se había constituido, querían constituir una subcomisión para la reforma constitucional y que, bueno, cosas del parlamentarismo español, habíamos llenado el cupo de subcomisiones y que ahora mismo no se podía crear esa subcomisión para la reforma constitucional y que se tenía que aplazar dentro de no sé si 6 meses o 9 meses. Bueno, yo creo que con tranquilidad, pero como se dice, ¿no? Sin prisa pero sin pausa, tenemos que empezar a hablar de esto. Y primero contando con expertos, yo no soy ni constitucionalista, ni soy experto en derecho constitucional ni nada de esto, pero hay mucha gente preparada. Yo tengo aquí un dossier que como ha dicho María, no soy del PSOE, pero bueno, nos prepararon una serie de expertos en derecho constitucional para presentar, bueno, pues una serie de ideas, por lo menos esas ideas, esos nuevos derechos que están en la calle y que tenemos que escuchar a la gente. Por eso yo tengo aquí como 5 grandes áreas. Yo no voy a hablar aquí de artículos ni de cosas puntuales, porque además que tampoco toca y lo que quiero es sobre todo que disfrutemos todos. Pero sí me parece importante señalar al menos esas 5 áreas o esos grandes conceptos que debemos de tener en cuenta a la hora de plantear esta reforma constitucional. Y yo lo he dividido, pues eso, en 5 objetivos. El primero, yo lo he llamado una sociedad, un Estado con más justicia social. Claro, hablar de constitución... Aquí no sería libre, si quieres entrar. No le pido a la espalda a nadie, pero... Quien se quiera sentar, ponen las sillas ahí detrás de Antonio. Ahora es el momento de la interrupción.
Por favor, seguimos, que si no le interrumpimos a él. No os preocupéis, Venga, vamos. No quiero seguir creciendo. Por favor. Sí, por favor. Bueno, como os decía, yo el primer área que os quería comentar es el tema de incorporar a la Constitución mecanismos que garanticen el estado del bienestar. Hay que fortalecer los derechos sociales. Es verdad que en el año 78, como decía antes, había derechos que no estaban contemplados, no pueden estar contemplados en nuestra Constitución porque nadie se planteó que en el año 2016 podíamos haber transformado la sociedad. Y yo creo que es un factor importante porque el bienestar individual y el colectivo es un elemento productivo para cualquier sociedad y yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos un planteamiento y yo sé que esto ha sido muy crítico y no soy, lo voy a decir sin ambajes. La reforma del artículo 135 de la Constitución yo no estuve de acuerdo, lo apoyé en su momento porque pues es lo que había, pero yo creo que hay que darle una vuelta a ese nuevo artículo. Es el único artículo que voy a mencionar porque me vas a permitir que lo mencione. Y yo creo que hay que salvaguardar la estabilidad social del Estado, y por lo tanto tenemos que establecer esos criterios de sostenibilidad, pero siempre tenemos que anteponer lo que se viene a decir la distribución de gasto público a un nivel adecuado con la suficiente financiación de los servicios y prestaciones sociales. Lo he leído porque quiero que esto quede muy claro, ¿vale? Yo no estoy, como he dicho, no estuve de acuerdo con la reforma, con esa fórmula que establecía en el artículo 135. Creo que lo que debía premiar, lo prioritario es salvaguardar la estabilidad social por encima de esa estabilidad presupuestaria que se pretendió en ese momento. Las circunstancias son otras y el tiempo nos ha demostrado que se ha aprovechado esa reforma de ese articulado para recortar donde desgraciadamente nunca se ha debido de recortar. Por lo tanto, ese es mi reconocimiento. Yo soy del PSOE, pero quiero transmitiros esa idea. Tenemos que otro gran punto es la protección a la salud y la protección por la seguridad social ante situaciones de necesidad. Desgraciadamente, desde 2008 vivimos en un estado de crisis económica, que ha derivado en una crisis social y es fundamental que la Constitución proteja esos derechos y que garantice un ingreso mínimo vital para las personas y para que garanticen una vida digna a todo el mundo. También hablamos del reconocimiento del trabajo, incluyendo la tutela judicial en casos de despido, derecho a la seguridad, a la salud y a la dignidad del trabajo. Creo que es fundamental. Sin trabajo, pues la dignidad de la persona parece que no estuviera completa. Tenemos que reforzar los derechos medioambientales. Claro, en el año 78 los derechos medioambientales como que no estaban en la mente de nadie. Pero bueno, yo creo que es un punto importante que no se le da mucha importancia, pero que debería recogerse más extensamente en nuestra Constitución. Tenemos que mejorar a la protección de las familias. Cuando hablo de familias hablo de un aspecto amplísimo del concepto familiar. Desde luego no es la misma que la del año 78. Y debemos prestar especial atención a la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. También es fundamental que una Constitución moderna reconozca ese derecho. Y por supuesto, lo dejo para el último lugar, pero me parece importantísimo, debemos de dotar contenido al derecho de la vivienda. Especialmente yo lo tenía aquí recogido a la previsión de las obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en los casos de desahucio. Desde luego, sobra decir que con la situación que estamos viviendo, la Constitución moderna deberá garantizarlo. Otra gran área, que insisto, es una división mía personal, pero que os quería comentar, es la ampliación de derechos y libertades. Creo que es fundamental también en los tiempos que corren hablar de este tema. Yo voy a hablar de personas, ni siquiera voy a citar a españoles, me gusta hablar de personas. Porque el primer punto que tengo aquí recogido es que debemos atribuir a las personas el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación y debemos incorporar en el nuevo texto legislativo nuevas causas de prohibición de la discriminación. Es fundamental. Quiero decir, cualquier persona que esté en nuestro Estado debe estar sujeta a unos derechos
por encima de dónde vengan, por encima de su origen y por encima de sus nacionalidades. Debemos incorporar una regulación expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, sobra explicaciones, yo creo que de este punto. Debemos eliminar, y aquí me voy a referir a la corona, la preferencia del varón sobre la mujer, la sucesión de la corona, que creo que es un artículo totalmente trasnochado para el 2016, facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros, fortalecer el derecho de asilo. Debemos configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal, lo que se ha venido a llamar el derecho al olvido. Debemos actualizar la configuración constitucional de matrimonio, contemplado expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, creo que también sobraron las explicaciones, y la atención a las personas con algún tipo de discapacidad, disminuidos físicos y demás, creo que es fundamental. Por ir rápido, no extenderme demasiado, quería hablaros también de mejorar la calidad democrática. Si algo nos ha traído esta crisis es que los ciudadanos han empezado a menospreciar o a no creer en sus instituciones. También debido a los terribles casos de corrupción que estamos viendo y que estamos sufriendo. Y yo creo que hay que fortalecer, no podemos tirar por tierra el papel de las instituciones, porque bueno, son las que tenemos. Es verdad que hay que mejorar la elección de determinados cargos. Es verdad que hay que mejorar la transparencia de determinadas instituciones, pero son las que tenemos, es nuestro modelo a nivel institucional, y yo creo que hay que recuperar ese pacto ciudadano, fortalecer ese pacto entre las instituciones y el ciudadano, que al final es para quien se debe. Entonces, yo tenía aquí una serie de puntos, decir, mira, exigencia de la participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes. Bueno, en nuestro caso tenemos un sistema de primarias, pero bueno, que es importante que los afiliados participen. Hay que fortalecer la transparencia en la organización y el funcionamiento, sobre decirlo. O sea, que un partido político en estos momentos no sea transparente y no cuente con toda la medida de transparencia es ilógico. Hay que introducir un principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales. No vale solo con decirlo, hay que hacerlo. A mí en el 2016 un partido que el máximo de sus dirigentes sean hombres, creo que no tiene razón de ser. Por ir acabando, también tenía recogido limitar el aforamiento de los parlamentarios y los miembros del gobierno, remitir la fijación de los elementos del sistema electoral de la ley orgánica y régimen electoral aprobada por mayoría cualificada, rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa, la iniciativa popular, fortalecer una actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales, atribuir en exclusiva a las cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitucional con el objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual. Si queremos una constitución moderna, desde luego tenemos que cumplir con sus procedimientos para reformarla, pero sí que no sea un procedimiento tan rígido como se contempla. Y tengo por la tercera área que es importante, yo lo he llamado como reformar la estructura territorial del Estado con principios y técnicas federales. No voy a entrar porque eso daría para otra charla, el tema de Cataluña, el tema del Estado autonómico, creo que nos ha permitido llegar hasta aquí, pero creo que hay que dar una vuelta. Nosotros tenemos una propuesta de un modelo federal que es más inclusiva, que bueno, planteamos que puede ser una solución, siempre desde el diálogo, pero suele decir que esto no se soluciona cada uno desde sus trincheras, ningún problema, pero especialmente el tema catalán, pues con un diálogo y también con revisar el sistema de financiación, que es importante, pero bueno, yo creo que es un principio evolucionado del Estado autonómico que nos ha servido para llegar hasta aquí, pero que desde luego hay que reformular. No me quiero extender mucho porque esto daría para hacer charlas para 3 días para la Constitución. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas en España, reformar el Senado. Creo que eso es una de las cosas que mis compañeros también me dijeron en el café, en el trabajo, lo de la Grona y lo del Senado, porque nadie entiende que tengamos una cámara, un sistema bicameral, una cámara de segunda lectura y que no sirva verdaderamente para la representación como tendría que ser. O lo eliminamos o lo reformamos
o le damos el carácter que consideremos, pero... El cementerio de elefantes. Efectivamente, que no sirva un cementerio donde mandar a aquellos políticos que ya no les queremos en primera línea y les mandamos a cargos. Creo que estamos todos de acuerdo. Totalmente menos ellos. Tenía aquí apuntado también racionalizar y calificar el sistema de distribución competencial con el actual sistema autonómico, incluyendo la delimitación al máximo posible de los ámbitos respectivos para evitar tipo problemas competenciales y ocurrir al Tribunal Constitucional, atribuir al Estado la garantía de igualdad de todos los españoles sus condiciones básicas de vida, lo que os comentaba antes, es fundamental, y reconocer las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones. Esto lo he leído porque no quiero... esto del léxico es importante cuando uno habla de reconocimiento y por eso nosotros contemplamos que hay que reconocer singularidades, porque no todos somos iguales, no todos los territorios son iguales, y yo creo que eso debe contemplar pues, los derechos históricos, también por la insularidad de determinadas regiones. Cada uno tiene sus propias idiosincrasias, por lo tanto, una constitución moderna que nos contemple a todos, yo creo que tiene que reconocer estos elementos. Y ya por último, no por esto menos importante, tenía aquí un área importante que yo creo que la nueva Constitución debería contemplar, y yo le he llamado la doble vocación europea e iberoamericana de España. Hablar de Europa casi es hablar de nosotros, de las regiones, ¿no? Porque formamos parte de la Unión Europea, y yo creo que debemos de reforzar y articular nuestras relaciones con la Unión Europea, colocar a España en la vanguardia de la Unión Europea social y reforzar nuestros lazos con los países hermanos y de Iberoamérica, porque también es importante. Por lo tanto, yo como puntos concretos había recogido reafirmar en el preámbulo de la Constitución nuestro compromiso con el objetivo de hacer realidad una Europa unida en su diversidad, no unida solo en sus fronteras, reconocer el carácter vinculante del derecho europeo y su supremacía respecto al derecho interno, en armonía con los principios y valores de los derechos constitucionales, garantizar la participación de las comunidades autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado en todas las materias que sean de su competencia, es decir, que puedan acudir a la Unión Europea a defender sus propios intereses, incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Creo que sobra motivos para explicar, sobre todo con los problemas que estamos viviendo en la Europa actual de 2016 con los derechos humanos, que parece mentira, bueno, al menos que una nueva Constitución reconozca estos derechos. También había recogido la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque a veces estos derechos fundamentales se queden en papel mojado, por lo que vemos todos los días en los medios de comunicación. Y por último, reflejar también en el preámbulo de la nueva Constitución, o en esta hipotética nueva Constitución, la especial vinculación de España con los países hermanos de Iberoamérica, en el aspecto cultural, económico, político, educativo, científico, diplomático, en todo lo que queráis, pero España no es nada sin Iberoamérica, Iberoamérica no se entendería sin España. Esto es lo que yo os quería transmitir, así de forma un poco rápida, disculpadme porque lo tenía aquí apuntado y lo tenía muy extenso y no quería tampoco extenderme demasiado. Yo si queréis os dejo también el papelito. Yo simplemente transmitiros pues que debemos que afrontar, como decía antes, un diálogo sosegado, un diálogo tranquilo. Fijaos lo que ha pasado ahora en Italia, por lo tanto no sé si ahora es el mejor momento de plantear referéndums y reformas constitucionales, pero yo creo que, como decía al principio, sin prisa pero sin pausa, de una forma dialogada, de una forma con expertos. Este documento me ha servido de base un documento de expertos. Hay gente muy preparada que lleva años dándole vueltas a la reforma constitucional, que hoy cumple nuestra Constitución 38 años, que de verdad nos ha servido para llegar hasta aquí de la mejor manera posible, pero que si hoy queremos homenajearla de verdad y pues podemos plantear una reforma sin ningún tipo de dramas, sin ningún tipo de problemas, pero sí desde el diálogo, sí desde el consenso. Yo lo que os estaba comentando es un programa de máximos. Lógicamente tenemos que negociar, tenemos enfrente a un partido popular, que desde luego con lo que os he comentado con muchas cosas no estará de acuerdo, pero bueno, creo que tenemos que ser valientes, plantear una reforma valiente, como hemos dicho, de máximos, reconociendo derechos que no estaban reconocidos en el año 78, dando una vuelta a derechos que sí se contemplan, pero que no son derechos efectivos con la actual Constitución. Y de verdad, nuevamente, gracias, estoy a vuestra disposición para cada vez que queráis,
Y discúlpame por esta rapidez, pero me parece más importante que el diálogo entre todos y que compartamos hoy pues, un día especial para todos. Así que gracias.